bienvenidos a este subprograma Guía de la Recuperación. Este programa es producido por la institución Hogar Crea Dominicano y tiene por finalidad difundir a través de las redes sociales el sistema empleado en la reeducación de los adictos. Este programa contiene información útil para familias, para jóvenes, para estudiantes y para todo público en general. El tema que vamos a tratar hoy son las fases del proceso de recaída. Ya hemos visto el panorama de las adicciones y lo complicado que es la recuperación en adicciones, y hemos visto que la característica principal de la adicción es el comportamiento recurrente. Entendemos que la locura del adicto no es lo que hace mientras está consumiendo. La locura del adicto es lograr en algún momento recuperarse y después de estar recuperado volver de nuevo a consumir. A este proceso de retornar de nuevo a los patrones de conductas anteriores se le llama regresión, y en el caso de que la regresión lo lleve al consumo, entonces se conoce como recaída. Sin embargo, la prevención de recaída se fundamenta en un principio básico de que la recaída no ocurre de repente. La recaída es un largo proceso de deterioro emocional que puede ser advertido y detenido a tiempo si el individuo quiere. Tengo en mis manos el manual de prevención de recaída de la institución. Es exclusivo de la unidad de prevención de recaídas. Como todos los manuales que utilizamos aquí, su conocimiento es ecléptico, o sea, se ha hecho un trabajo de recopilación de distintos saberes, y en él está definido el proceso de recaída de una forma en que yo entiendo que es un modelo funcional, estético y fácil de aprender. Dice las fases del proceso de recaída. Mucho antes del primer episodio de consumo hay un largo proceso de deterioro y debilitamiento emocional que puede ser advertido y detenido a tiempo. Cuando dice mucho antes no se refiere a 3 días antes ni semanas antes, a una situación de años. Solo que los primeros indicadores de que el individuo está recayendo están tan divorciados de lo que él entiende que es el problema real, que puede ser que ni siquiera los tenga en cuenta como señales de alerta. Sin embargo, mucho antes del primer episodio de consumo hay un largo proceso de deterioro y debilitamiento emocional que puede ser advertido y detenido a tiempo. Esa es la base fundamental de cualquier programa de prevención de recaída. Las 3 primeras fases del proceso de recaída son: primera fase. En la primera fase lo que vamos a ver son 3 etapas. Recordemos que cuando resumimos el libro de Gorski, Sobriedad, Terence Gorski y Merlene Miller, él también nos propuso una lista de señales de alerta, y en el libro planteó un modelo de organización. Aquí les presento uno de ellos. Más adelante tiene este otro más sencillo. Recordemos también que en el programa en el que hablamos de los procesos mentales alterados dimos una cascada de alteraciones emocionales y conductuales que contribuyen a que el proceso de recaída se vaya secuenciando. Hablamos del craving, hablamos de la indefensión aprendida, hablamos del EVA, hablamos de la negación, hablamos de la memoria eufórica y hablamos de la dependencia psicológica. Y desde la negación hasta la memoria eufórica introdujimos también la evitación defensiva y la hipervigilancia como procesos de toma de decisión alterados que contribuyen a la regresión. Y entonces, en esta primera fase vamos a tratar de identificar esos procesos mentales alterados que vimos en los pasados programas. Dice que la primera etapa de la primera fase es cambio. La describe de la siguiente manera: hay un suceso activador de la recaída que nos produce una alteración emocional. Lo curioso de esto es que el suceso puede ser de mucha relevancia o de poca relevancia, puede ser positivo o puede ser negativo. El denominador común de todas esas cosas es que de algún modo nos confirma nuestra insuficiencia, como un suceso positivo o un suceso poco relevante puede hacernos perder el sentido de la recuperación. Entendamos el problema del adicto de la insuficiencia. Es decir, yo soy adicto, me he recuperado en un programa de adicción, estoy ahora trabajando en un sitio, me he adaptado más o menos a las situaciones de trabajo, todo me resulta familiar,
pero de repente mi jefe está muy contento con mi trabajo y me dice, ahora usted lo voy a ascender a supervisor. Y yo, en vez de recibir esa noticia con entusiasmo, lo que la recibo es con mucho miedo porque no me siento competente para ejercer ese rol. Entonces, el solo verme haciendo cosas para las que yo no estoy preparado me genera tanta fricción que eso se convierte en un suceso activador, siendo un estímulo más bien positivo. Recuerden que en cada uno de estos procesos nos vamos a tropezar no solamente con la insuficiencia, sino con lo que en situaciones de cambio los psicólogos Di Clemente y Prochaska entendieron como niveles de motivación al cambio. La precontemplación es el primero de los niveles de motivación a cambio. En ese nivel de motivación el individuo entiende la necesidad de cambio, pero no se siente competente para realizar el cambio. Y cada vez que haya una situación de cambio en la vida, el individuo va a atravesar por todos esos procesos: precontemplación, contemplación, cambio, mantenimiento y aprendizaje. Sin embargo, aquí estamos frente a una situación de cambio frente a la que el individuo no se siente competente y por lo tanto lo que le ha producido es una alteración emocional. Dice que eso va a provocar en el adicto un cambio de actitud que generalmente se va a evidenciar en la pérdida de la motivación para el desarrollo. Esos serán los primeros síntomas de advertencia de recaída. El cambio drástico en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar del individuo. La persona lo que se siente es profundamente pesimista, pero tiene mucho miedo de reconocerlo. Pretende seguir funcionando como si nada estuviera sucediendo. El segundo eslabón de la cadena, la segunda etapa de la primera fase del proceso de recaída, es la negación. Cuando la negación se instala, automáticamente se instala la enfermedad. O sea, no sería tan preocupante el hecho de que hubiera una alteración emocional después de un suceso activador si no se instalara la negación. En ese caso, el individuo podría pasar de la precontemplación a la contemplación y de la contemplación al cambio y del cambio al mantenimiento y al aprendizaje si simplemente se dedicara a buscar información. Pero este no es el caso. Estamos ya en las redes de la regresión. El segundo eslabón de la cadena va a ser la negación, la segunda etapa de la primera fase. Sobre la negación dice: el retorno a la negación se produce cuando el individuo pretende negar la alteración emocional que le produce el suceso activador. No comunica a nadie su desaliento, al cual le concede muy poca importancia, y pretende seguir comportándose como si nada estuviera sucediendo. La tercera etapa de la primera fase es la labilidad emocional. La labilidad emocional va a ser el resultado de negar la alteración emocional que le ha producido el suceso activador. Esto le va a crear cierta dificultad para identificar y para manejarse con sus sentimientos. El individuo va a ser incapaz de reconocer y comunicar sinceramente sus verdaderas inquietudes, necesidades y deseos. Está preocupado acerca de si está bien, pero niega rotundamente tal preocupación. En realidad no sabe cómo sentirse. Ese es más o menos el significado de labilidad. Lábil significa resbaloso. Es un estado emocional que él no identifica porque es un estado emocional que va rodando de un sitio a otro con suma facilidad. Pero el problema aquí es que le impide la comunicación y el entendimiento de lo que realmente le está sucediendo. Si pudiera por lo menos identificar a qué se debe esa mortificación vaga que siente, por lo menos podría tomar medidas contra ella. Si pudiera comunicársela a alguien y darse a entender claramente acerca de lo que le está sucediendo, pero la negación le impide no solo identificarlo, sino también comunicarlo e inclusive para él darle la importancia que requiere. A esta primera fase del proceso de recaída pueden contribuir los siguientes factores, sigue diciendo el manual: estados emocionales negativos y positivos muy intensos, alegrías desbordadas, rachas de suerte, confusiones, rabia, sentimientos de culpa, frustraciones, decepciones amorosas, ansiedades, problemas con las relaciones interpersonales, problemas con familiares, problemas con amigos, problemas con los jefes, con los compañeros de trabajo, con la pareja, problemas económicos y problemas existenciales, o sea, eventualmente preguntarse sobre el sentido de la vida. Pasamos ahora a la segunda fase. La diferencia que hay entre la primera fase y la segunda fase, como ustedes han podido advertir, en la primera fase lo que se ha dado es una disfunción interna. Es decir, todo eso que ha ocurrido ahí ha ocurrido dentro del individuo.
Y observen que esta primera fase del proceso de recaída está muy relacionada con el craving, la indefensión, que es lo que crea el sentimiento de impotencia, el EVA, que es lo que crea la famosa sensación de fracaso, y por último la negación, que viene a cubrir todo eso, porque el individuo en realidad, la magnitud de lo que está sucediendo no es como para que él se sienta así, y por esa razón esa pequeña confusión no le permite darle la importancia debida. En la segunda fase, la primera de las etapas es la regresión. Entendemos que esta regresión se trata de la regresión de la trascendencia, es decir, la trascendencia, la capacidad de superar límites y contratiempos. Tiene dos vertientes: la superación, que es una persona que es capaz de enfrentarse a situaciones muy difíciles y sobrepasarlas adecuadamente, y la regresión, que es cuando empieza a actuar en base al impulso temperamental. Las actitudes infantilizadas. Dice que en la regresión el individuo comienza a aislarse, a asumir el comportamiento evasivo y defensivo, y en general lo que los rodean comienzan a ver en él cierto retorno a sus patrones de conductas anteriores. De eso se trata la regresión. Lo van a notar en sus discursos, lo van a notar en su manera de vestir, lo van a notar en sus hábitos, y lo van a notar en la pérdida de la disciplina y de la organización constructiva diaria. O sea, si arreglaba su cama, ahora no la está arreglando. Si iba todos los domingos a la iglesia, ya está dejando de ir unas cuantas veces. Si tenía el hábito de ir al gimnasio en la tarde, de vez en cuando usted nota que ya no está yendo. Eso es la pérdida de la disciplina constructiva. Y observen también aquí, como dato importante, que comienza el aislamiento, que va a ser una consecuencia de la dificultad de comunicación. Pero ahora, y es la diferencia entre ambas fases, la disfunción no solamente es interna, ahora va a haber una disfunción externa, porque las personas que están fuera empiezan a notar que algo malo pasa en él, aunque él lo esté negando. La segunda etapa de la segunda fase tiene un nombre compuesto, se llama bola de nieve, vaso de agua. Bola de nieve, vaso de agua, porque estos dos fenómenos se complementan entre sí y es una dinámica que se va a dar junta. Dice, el comportamiento del individuo empieza a preocupar a los que les rodean, y cuando estos manifiestan sus preocupaciones, estas alteran más su comportamiento. Entendemos que hasta ahí es la bola de nieve. Su comportamiento altera a las personas a su alrededor, y cuando estos le preguntan acerca de eso diferente que está haciendo, para que él dé una explicación, él lo que hace es alterarse más, porque ni él mismo entiende qué es lo que está pasando. Por otra parte, dice aquí, por otra parte nos da a indicar que ahora se está refiriendo al vaso de agua. No es capaz de dar explicaciones convincentes a su comportamiento. Atraviesa periodos de confusión, irritación con familiares, con amigos, y tiende a enojarse fácilmente. Entiendan que la imagen de vaso de agua lo que representa es la ilustración del fenómeno de la refracción de la luz, que siempre ponen en los libros un vasito de agua con un lápiz introducido adentro, para dar fe de que el lápiz se ve derecho mientras está fuera del agua, pero que cuando está dentro del agua, al refractarse la luz, el lápiz se ve distorsionado y se ve inclinado. Se refiere a que la realidad se está distorsionando para su percepción. Dice que todo esto agrava más el estado de regresión, por supuesto, porque ahora él está preocupando a la familia y se está preocupando más él mismo, y todo lo que está sucediendo está comenzando a tomar cuerpo, hasta que la persona pierde el contacto en la comunicación con lo que les rodean. Sus patrones de sueño se vuelven anormales, y es probable que pierda la organización de las actividades diarias. Y para evitar llamados de atención, comienza a aislarse. O sea, en principio comenzó con el aislamiento por la falta de comunicación. Ahora lo que no quiere es que le toquen el tema de nuevo, porque tampoco hay ninguna explicación, aparte de que ya los demás se están preocupando tanto que él entienden, deben estar pensando que yo ando en algo mal. Por lo tanto, se vuelve un extraño en su propia casa, empieza a acechar a la gente, a ver si hay gente en la sala para poder salir. Trata de llegar a horas en que no encuentre a nadie, para que nadie le pregunte acerca de dónde estaba ni qué pasó, o le traiga el tema de la situación que se está viviendo, que él ya está dejando de hacer ciertas cosas que para los familiares eran
indicios tranquilizantes de que su recuperación iba bien. Y de ahí, la segunda fase del proceso de recaída, la disfunción externa, va a saltar a la ruptura de parámetros. Observen que esta disfunción externa, después que se instala la negación, es lo que viene a corresponder con lo que en los procesos mentales alterados describimos como la evitación defensiva. Las decisiones aparentemente irrelevantes que está tomando el individuo por causa de la negación, es decir, alejándose cada vez más de lo que quiere, que lo van a conducir cada vez más y más cerca de la probabilidad de la recaída. La tercera etapa de la segunda fase es la ruptura de parámetros. Dice aquí, el individuo comienza a ser permisivo, por supuesto, y a romper sus parámetros de protección. Visita lugares indebidos y se expone al contacto con personas activas en consumo. La permisividad le abre la puerta a la esperanza de volver al consumo. Estas decisiones aparentemente irrelevantes de la evitación defensiva tienen una característica muy curiosa. Siempre en ellas el individuo se observa atentamente, va a poder observar una doble motivación. Voy al parque supuestamente con una finalidad aparente, pero en el fondo tengo otro tipo de finalidad. Me siento en ese banco, a lo mejor con la finalidad oculta, con la doble motivación. Hay una motivación oculta y una motivación aparente. Estoy sentado en ese banco del parque aparentemente tratando de botar un poco de estrés, pero en el fondo sé que lo que estoy haciendo ahí realmente es tratando de ver si me tropiezo con alguien que todavía esté activo en el consumo, porque quisiera que se me presentara de algún modo la tentación. Y a eso se refiere el concepto de evitación. El individuo va a tratar por todos los medios de no hacerse responsable de sus recaídas, poniéndose siempre donde el capitán lo vea. Su vida empieza a volverse caótica, pero él no lo advierte, ya que ha desarrollado una actitud de no me importa. Recuerden en la lista de señales de alerta de Gorski que pusimos mucha énfasis en la actitud de no me importa. Sus sentimientos de impotencia y desesperanza le impiden actuar y lo hacen rechazar toda ayuda. Recuerden también que ese fue uno de los indicadores sobre el que hicimos mucho énfasis en aquel momento también. Nos referimos a que en este proceso, desde la negación, toda la evitación defensiva, las decisiones aparentemente irrelevantes que se toman, lo que tienen por finalidad es permitir que se realice el proceso de recaída. No es una situación ingenua. Si él quisiera, pudiera advertir el doble motivo en cada una de sus actuaciones y automáticamente descubra el motivo encubierto, pudiera bloquear el asunto, pero no le importa que suceda porque en el fondo es lo que quiere. De ahí pasamos a la tercera fase. En la segunda fase, la disfunción externa, vemos la evitación defensiva y en esta tercera fase vamos a ver el proceso alterado llamado hipervigilancia. Recordemos que después de la evitación defensiva y la hipervigilancia, los dos procesos mentales alterados que quedan son la memoria eufórica, que solamente le va a presentar en pantalla gigante los aspectos positivos del consumo o los supuestos aspectos positivos, porque es solamente un reflejo de haber metido en lagunas mentales todos los aspectos negativos. La ausencia total de negatividad lo que deja es la imagen del recuerdo de algo que posiblemente fue positivo. En la tercera fase tenemos como primera etapa la visión de túnel. Dice, al reconocer su pérdida de control, la negación se rompe y cae en cuenta del grado de severidad de los problemas que tiene. Siente que la situación se ha vuelto inmanejable y ve muy pocas opciones de solución y poco poder para resolver los problemas. Esta toma de conciencia es dolorosa y produce mucho temor. A esta altura se ha aislado tanto emocionalmente de las personas que le quieren que siente que no tiene a dónde acudir. Empieza a cogerse lástima y a considerar la idea de poder consumir socialmente. Cuando hablamos de la visión de túnel en los procesos mentales alterados,
la hipervigilancia, la reducción de opciones. Pusimos el ejemplo del fumador que está en el pensamiento dicotómico de fumo o no fumo. Dijimos que el problemita aquí es que ese conflicto que no se está resolviendo, lo que le está haciendo es acumulándole tensión, acumulándole tensión, acumulándole tensión. Pero que el aspecto de la reducción de opciones está en que no se trata de dos opciones, sino de las dos caras de una misma moneda, con la dificultad de que la posición de no fumar la está asumiendo el individuo desde el momento en que tiene conflicto. Es decir, no está pensando fumo o no fumo, porque la opción de no fumar no es posible asumirla porque ya está asumida. Está pensando fumo o fumo. Y otra cosa fuera si él pensara de la siguiente manera, que sería un verdadero proceso de toma de decisión, porque un proceso de toma de decisión es normal cuando hay varias opciones disponibles. Si él pensase fumo o salgo a caminar, fumo o me pongo a leer un libro, fumo o llamo a tal o cual amigo para que pasemos un momento juntos, no estaría acumulando tensión porque las opciones fueran claras. Pero el pensamiento dicotómico no le permite encontrar la solución porque no fumando está él acumulando tensión por causa del conflicto. A eso se le llama visión de túnel. Dice, a esta altura se ha aislado tanto emocionalmente de las personas que le quieren que siente que no tiene a dónde acudir. El desamparo. Siente lástima de sí mismo y empieza a considerar la idea de poder consumir socialmente. Por último, llegó el momento de la recaída. El individuo retorna al uso adictivo con el consiguiente colapso físico y emocional. La culpa y la vergüenza lo inundan, lo hacen perder el control y se le dispara el circuito adictivo de consumo, culpa, consumo, más culpa, más consumo, más culpa. Y ahí termina el proceso de recaída. Observen que en este final podemos ver la inteligencia de la enfermedad. Hasta el punto en el que se llega al lindero de la tercera fase, el individuo está actuando en función de la negación. Pero llegado a la tercera fase, en la visión de túnel, observen que lo primero que dice es, al reconocer la pérdida de control, la negación se rompe y cae en cuenta del grado de severidad de los problemas que tiene. Es decir, la enfermedad lo conduce vendado desde su posición de sobriedad, bajando por los peldaños de los procesos mentales alterados hasta el mismo borde del precipicio, en donde le quita la venda, y en ese momento da tanto trabajo volver para atrás que la única opción es lanzarse hacia adelante. El folleto contiene también unas cuantas ideas falsas con respecto a la recaída que es bueno considerar. Fíjense que ya al final del proceso la memoria eufórica es el que pone el peldañito final, y la dependencia psicológica, que es la esperanza que tiene el individuo desde que se formó allá en los primeros consumos. Recuerden que la dependencia psicológica es el espacio en donde se instala la reserva, y que todo el proceso es el comportamiento adictivo guiado por la reserva, va a ir al reencuentro del patrón de conducta adictivo o de la droga de preferencia. En cuanto a las adicciones químicas, este proceso puede hacerse larguísimo. Las adicciones puras son más difíciles de manejar porque la adicción es a un comportamiento. Lo único que podría salvar al adicto puro, si es un adicto puro, esencialmente puro diríamos, o sea que no tenga ninguna otra adicción complementaria, lo único que lo podría salvar es la regulación por medio de horarios de los comportamientos, porque el problema sería que su comportamiento no absorbiera su vida total. Bien, las ideas falsas con respecto a la recaída serían: la primera es que haber completado el proceso de tratamiento es suficiente para no recaer. Esa idea es completamente falsa. El haber terminado cualquier proceso de tratamiento no es garantía de que usted no va a recaer. La prevención de recaída es un deliberado y consciente proceso que hay que mantener, un trabajo diario y para toda la vida, que hay que mantener para siempre. La segunda, que haber sufrido mucho en la adicción es un argumento para creer que no se va a recaer. Eso lo vimos cuando examinamos el resumen del libro de Terence Gorski, entre las creencias erróneas acerca de la motivación, que el individuo entiende que es suficiente motivación para ya recuperarse definitivamente el haber sufrido mucho, y que por otro lado también entiende a veces que el involucrarse
en responsabilidades de más categoría va a ser motivación para él mantenerse, que ambas creencias son completamente falsas. Que un episodio de consumo anula cualquier logro. Es muy importante esto porque el primer episodio de consumo, si le fuese posible tomar conciencia de lo que acaba de ocurrir y retornar rápidamente a la vía de la recuperación, probablemente no fuera catastrófico. Lo malo es que es difícil, llegado ese momento en el que se produce el primer consumo, que el individuo asuma control. Dijimos que la aplicación de prevención de recaída tiene que ser en las señales de alertas tempranas. Y por eso en la precontemplación, que es el nivel de motivación en donde el individuo siente que necesita un cambio, pero no sabe cómo lo va a producir, el individuo debe conocer perfectamente la diferencia entre recaída y fallo. Recaída es lo que acabamos de describir, cuando retorna el uso compulsivo o cuando retorna la compulsión, no importa si es a otra cosa o a la droga de preferencia. Y el fallo son las decisiones aparentemente irrelevantes que ha ido tomando durante todo el camino, es decir, la evitación defensiva o recaída seca o plan encubierto para recaer, todo eso es el fallo. Dice aquí que la persona no elige conscientemente recaer. Esa creencia es falsa. Observen que hay una negación aquí. Es falso que la persona no elige conscientemente recaer. No solo vemos que llegado el punto en el que ya está muy cerca la posibilidad de recaer, se le rompe la negación y el individuo se da cuenta de cuál es la situación. También vemos que durante todo el proceso, en la evitación defensiva, hay una especie de motivación encubierta debajo de la aparente motivación. O sea, con un pretexto él se va rodando de posición, acercándose cada vez más a la droga, y el pretexto lo encubre, pero él sabe que la motivación real es llegar ahí. Si hace introspección, o sea, si se hace consciente de la verdadera realidad de sus motivaciones, descubre fácilmente la motivación encubierta. Que usted decida, por ejemplo, limpiar el escritorio de su oficina. Entendemos que esa podría parecer la motivación aparente, pero usted en el fondo está pensando, déjame limpiar el escritorio de la oficina para que cuando llegue el jefe me vea haciendo eso, y eso es identificable fácilmente. Para todo el que lo está viendo alrededor, usted está limpiando el escritorio de la oficina porque usted es una persona muy hacendosa y una persona muy organizada. Pero usted sabe en el fondo que lo está haciendo porque sabe que se acerca la hora en que llega su jefe y quiere que cuando su jefe lo vea limpiando el escritorio por algunos motivos que solo usted conoce. Eso es lo que se llamaría motivación encubierta. Observe que las motivaciones encubiertas no tienen consistencia de duración porque no son coherentes con los motivos aparentes. Es decir, aun el escritorio no esté del todo limpio, que sería la finalidad de la motivación aparente, si el jefe no llega, usted va a perder el ánimo de seguir limpiando. Otra de las creencias equivocadas es que la recaída es impredecible. Ya vimos que hay señales de alerta muy tempranas que son difíciles de reconocer porque no tienen nada en absoluto que ver ni se relacionan de ningún modo con los procesos adictivos y la experiencia de consumo que el individuo tiene, pero si el individuo estudia prevención de recaídas son muy sencillas de identificar. El desaliento es la puerta de entrada a la recaída y la pérdida de la motivación para el cambio, la pérdida de la disciplina constructiva, el aislamiento, la dificultad de comunicación, todos esos son señales fácilmente advertibles. Dice aquí que una señal, una creencia equivocada es que el consumo de alcohol no es recaída. A veces los adictos recuperados por adicciones de droga creen que pueden consumir alcohol y que eso no se trata de consumo. El consumo de cualquier droga es recaída. Por eso Gorski advierte en su libro el peligro, no solo de los comportamientos compulsivos, sino de las que vengan a ser adicciones sustitutas. O sea, aficionarse a cualquier otra cosa que sea droga y entender que porque no es la droga de preferencia, no se está en riesgo de recaer. De cualquier droga sustituta, incluyendo cigarrillo y alcohol, el individuo va a caer en la droga de preferencia tarde o temprano, porque está rompiendo parámetros de protección. Que todos los recuperados recaen, esa creencia es falsa, no todos los recuperados recaen. Sí, la recaída sí es el indicador de la enfermedad de la adicción, pero el que la tiene presente, como dijimos también en programas anteriores, el que la tiene presente todo el tiempo puede cuidarse de ella muy bien
Y según la teoría de Marlatt, después de una serie de conflictos superados adecuadamente, el individuo va a estar cada vez más y más cerca de lo que él entiende como sobriedad estable. O sea, no van a dejar de ocurrir esas situaciones en su mente, pero él la va a mantener distanciada. Son eventos que ocurren en mi mente y no cosas con las que yo me tenga que involucrar. No son decisiones. Que si se ha recaído varias veces siempre se volverá a recaer, esa creencia es falsa. Que después del primer episodio de consumo la recaída es indetenible, esa creencia es falsa también. Es muy dificultoso que un individuo se detenga después del primer consumo, mayormente así es que con más frecuencia va a ocurrir, pero si el individuo vuelve rápidamente a la vía de la recuperación, y tiene una buena estructura de sostén, puede ser que se salve aún de ese primer momento. Marlatt entiende como fallo hasta el primer consumo, porque considera que si una persona se aplica, y para eso tiene que hacerlo con mucha vehemencia, pudiera retroceder desde ahí, pero es difícil. Es mejor atender las señales tempranas, que son más fáciles de manejar. Por todo lo antes dicho, termina diciendo el folleto, un reeducado del programa o cualquier persona que termine un proceso de rehabilitación debe adquirir conciencia de que los requisitos mínimos para su reinserción familiar y social son, esto es importante, un trabajo estable y remunerado. No salga de su recuperación sin tener un trabajo estable y remunerado. El proceso de buscar trabajo va a ser achacoso y difícil y usted se va a tropezar con muchas dificultades, las cuales le van a hacer las veces de sucesos activadores, y puede ser que el desaliento sea sencillamente porque no encuentra trabajo. Y también acuérdese que el suceso activador puede deberse a lo positivo o a lo negativo. Pudiera convertirse en suceso activador el hecho contrario, el que lo encuentre demasiado pronto y no se sienta preparado para él. Una estructura de sostén que implique un nuevo proyecto de vida. Vimos la importancia que tiene el cambio total de estilo de vida, no solamente en la desactivación del craving, no solamente como favorecedor de la neuroplasticidad en el cerebro, sino como regenerador de todos los circuitos neuronales y como forma de alejarse lo más posible de los circuitos que ya están comprometidos en su estilo de vida anterior, todos relacionados con el consumo, que deben ser desplazados. Un grupo de apoyo formado por personas que conozcan y entiendan su problema y que estén dispuestos a advertirle sobre cualquier comportamiento de regresión. Normalmente es alguien de fuera que va a ver más fácilmente que su comportamiento se está desconfigurando, más sin embargo usted va a ser el último en darse cuenta. Vimos en el proceso de recaída que la negación se instala en un punto y la disfunción interna, cuando termina, da paso a la disfunción externa, y la disfunción externa comienza cuando las personas se empiezan a dar cuenta de que sus comportamientos están un poquito alterados. En ese momento, si usted tiene personas a su alrededor con las que se ha comprometido a que ellos le adviertan, y también se ha comprometido a escucharlo cuando ellos le van a advertir, porque normalmente siempre hay personas que le dicen, pero yo creo que a ti te está pasando algo, y acuérdense que la reacción del adicto va a ser de ponerse a la defensiva, porque él mismo no entiende qué es lo que está pasando, pero tampoco puede explicar qué es lo que no está pasando. Y a su vez, el reeducado esté dispuesto a dejarse llevar de sus consejos, volviendo rápidamente a la vía de la recuperación ante cualquier indicio de alarma. Y por último, la número 4, una lista elaborada por escrito de sus principales y particulares factores de riesgo y algunas estrategias de afrontamiento y distanciamiento de los pensamientos adictivos que deberá practicar diariamente. Eso también lo contempla Gorski en el resumen que hicimos del libro Sobriedad. Hablaba de los inventarios y de las prácticas, es decir, cada vez que usted descubra una situación de riesgo, algo que por causa del craving le dispare la idea de consumo, por más ingenua que sea, usted lo anota en su lista de situaciones de riesgo, y también usted anota la manera en que pudo manejarse con esa situación, y todos esos inventarios los repasa constantemente, porque cuando junten varias estrategias de afrontamiento efectivas, no será necesario hacer más números de ahí. Solamente con alternar unas con las otras o combinar unas con otras ya va a tener muy buenas posibilidades de superar cualquier conflicto. Aparte de lo que dice Marlatt, en la medida en que se siguen superando conflictos,
crece la percepción de autoeficacia, y mientras más percepción de autoeficacia tiene el individuo, entonces se produce lo que en otros videos hemos llamado, que es el famoso cambio de actitud y comportamiento que debe ser el resultado del proceso. Es decir, que usted empiece a ver los obstáculos no como impedimentos a su desarrollo, sino como desafíos a su capacidad de tomar decisiones y oportunidades de usted seguir creciendo. Hasta aquí el proceso de recaída, según el modelo teórico que tenemos en nuestro manual de prevención de recaídas. Como ven, tiene de muchas otras partes, coincide con el modelo propuesto en el libro Sobriedad por el autor Gorski, y esperamos que sigan atentos al canal, que podemos seguir hablando de cosas muy interesantes. Dándole las gracias a los compañeros de la unidad especializada en prevención de recaídas de Hogar Crea Dominicano, que nos ha apoyado hoy, aportándonos el espacio para la realización de este programa. Hasta la próxima.